Una de las explicaciones que tuvimos en una entrevista con Enrique Correa, eh, en donde él manifiesta y ha manifestado también en otras entrevistas que la, ese mundo de influencias intelectuales, políticas, prácticas y frustraciones también, que terminan en la decisión de la democracia cristiana en la formación del MAPU, siendo multicausal, uno de los aspectos centrales son las transformaciones de la Iglesia, eh, en, no solo en el término Vaticano II, de Medellín, sino también, por ejemplo, toda esta discusión sobre la relación entre Iglesia y marxismo, las relecturas del marxismo más bien de Althusser como más bien una metodología de análisis social del marxismo. Por supuesto, la Revolución Cubana, yo le hacía notar, y él lo corroboraba, de que esto es un fenómeno también transversal. También la radicalización desde grupos de iglesia ocurre en otras latitudes cercanas. Montonero, buena parte de la dirección de Montonero salió de la juventud universitaria católica. Eh, Y de los Tupa también algo en Uruguay. Probablemente. Entonces, la pregunta es si aceptamos que eso efectivamente ocurrió, ¿por qué muchos de los dirigentes de la democracia cristiana universitaria y de la JDC permanecieron en el Partido Demócrata Cristiano? Eh, en alguna oportunidad, yo incluso le escuché a un expresidente de la DSU, de que eso también estuvo muy mediado por diferencias como ser de la Chile o ser de la Católica. De hecho, el MAPU en Valparaíso se formó en la Católica de Valparaíso. Y cuando uno mira dónde estudiaban las figuras más relevantes de la formación del MAPU, es en la Católica de Santiago. En eso hay una cierta coincidencia con lo que ha pasado con el Frente Amplio hoy día. O sea, nosotros hablamos de la viñatería, ¿ya? Los apellidos vinosos, como característica, digamos, del MAPU. Bromeando, pero en un semiserio, colegios particulares pagados, más bien de ascendencia burguesa, y que entraban con mucha fuerza en una posición que ellos denominaban revolucionaria. Yo te diría que en el caso de la Chile, porque la católica es muy sui generis en Santiago, en el caso de la Chile, nuestra formación doctrinaria reconoce en el pensamiento católico una influencia fuerte, como hemos conversado, pero en una perspectiva de inspiración doctrinaria, eh, y también de inspiración para la acción política. Eh, Si tú quieres, yo creo que, bueno, ese tiempo, si uno piensa en las dimensiones de Camilo Torres, de lo que era el voluntarismo que se da con mucha fuerza. Entre nosotros ya en esos tiempos se hacía el distingo con Weber en términos de la ética del testimonio y la ética de la responsabilidad, como lo que debía ser el comportamiento ético de un político. O también respecto a, pensando en el tema de teología de la liberación, en lo que significaba el desafío de la rebelión armada. Yo recuerdo las discusiones respecto con la gente que seguía a Camilo Torres dentro de estos espectros que terminaron después en el MAP o sucesivamente en la izquierda cristiana. Para nosotros el tema de materialismo histórico o materialismo dialéctico era un tema de formación que nosotros rechazábamos. Y por lo tanto, la adscripción a aceptarlo en una explicación de decir que era metodológica, pero no era solo metodológica. Yo viví lo que era la historia del MAPU, yo fui rebelde. Era uno de los 3 o 4 del CCN, del conglomerado de 100 cuadros, digamos, del movimiento rebelde dentro del PDC. Éramos 3 o 4 los que rechazamos un documento que se nos presentó que se hablaba de la República Democrática, pero que era calzado, hablar de materialismo histórico en términos, entre comillas, presentables para un mundo humanista cristiano. Por lo tanto, eh, el tema de materialismo histórico, el tema de dictadura del proletariado, el término de partido vanguardia, eran para nosotros eh, absolutamente no compatibles. Podíamos sentirnos igualmente, entre comillas, progresistas
en tanto que asumíamos el tema de la opción presidencial por los pobres y lo que eso significaba, pero no nos confundíamos con que eso tenía que significar una adscripción al marxismo, con las divisiones, el marxismo viejo, el marxismo joven, etc. Y por lo tanto, cuando se produce la vía del Mapo, que fue una vía dolorosa, en el caso nuestro, al menos en mi grupo base, en la DCU de Derecho, había un error de 100 en una sala en que cada uno tuvo que explicar por qué se iba y por qué se quedaba. Y las argumentaciones no eran, era un grupo muy compacto, fue muy doloroso, fue un quiebre muy, muy humano. En el tiempo, no sé si a ti te ha salido, pero en el tiempo, en las distintas entrevistas, yo recuerdo una cena en Buenos Aires, estaba Piñera, Mayra y yo, creo que había alguien más. Sí, había un par de personajes de la embajada, en que después de hacer la tradición de comer un buen lomo ya con papas fritas y vino tinto, eh, al final Lucho Mayra se para en la cena y dice: "Brindo por todos los que han sido, somos y seremos demócratas cristianos", en una expresión no política, sino que ideológica. Es decir, el humanismo cristiano, yo creo que en la Chile nosotros lo sentíamos con una fuerza que nos permitía, a los que nos quedamos, a tener una razón doctrinaria, ideológica y política del por qué teníamos la de eso. Y en términos porcentuales, claro, una parte importante de la dirigencia se fue al Mapu y personas que eran además intelectualmente. Era una generación brillante. Pero en términos cualitativos, ¿qué tanta gente de la JS se fue y qué tantos se quedaron? En una estimación. Es difícil decírtelo porque eso significaría un trabajo que ya no se hizo, pero eh, en la JBC nosotros hacíamos un trabajo en formación política muy fuerte. Imagínate que Soledad en ese tiempo era la directora de capacitación, Soledad Alvear, mi esposa, era la directora de capacitación de la JBC. Y en Santiago nosotros hacíamos un seminario que duraba de lunes a sábado, abierto, a estudiantes secundarios y universitarios. Todos los días una charla con prueba, que terminaba con una prueba escrita el último día, el sábado. Y no te preocupes. Los que se graduaban de ahí postulaban a ir a una escuela de verano de 15 días, régimen internado, con una formación absolutamente una mezcla académico-política. Y los que se aprobaban de ahí tenían la posibilidad de ir el año siguiente a una escuela de verano de segundo nivel, que era ya una formación dirigencial muy potente. Entonces, la generación JDC, por decirlo de algún modo, que es una generación un poco posterior a la generación de Correa, Insulza, de Tomás Julián, de Larretón, de todos esos grandes, de Viragallo, todos esos grandes del MAPU inicial, Amur y qué sé yo. Ahora, eh, es una generación muy formada y por lo tanto esa, esa temática ideológica que generaba la postura del MAPU, que era muy potente, con una generación muy brillante, nosotros la podíamos contener o contrastar. Entonces, de la dirigencia universitaria, en la católica fue una debacle. En la Chile hay otros que pueden tener opinión complementaria en esto, Juan Carlos Latorre, otros, pero yo diría que puede haber sido en la dirección, en la generación directiva, alrededor de 30, 40 o hasta la mitad. ¿Ya? Eh, en las JDC regionales que tenían raigambre universitario fue fuerte. En las JDC territoriales fue más débil. Pero yo diría que lo central es que tenía un gran líder, que era Rodrigo Ambrosio, y tipos muy potentes, como lo ya señalado Correa, después en la esquina cristiana Pedro Felipe, Lucho Davilla, etcétera. Pero cuantitativamente, si uno piensa en las elecciones universitarias, al menos en la fecha,
porque en la Católica siguió una mixtura ahí con el Frente Cristiano que eh, en la Chile yo diría que no, electoralmente no produjo mayor impacto, porque lo que se llevó fue dirigente, más que militancia.